الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah Ta'ala tiene un atributo que es Sattar. En las gramáticas está escrito que Sattar es aquel ser que está oculto. Se dice por eso de Allah Ta'ala, Wallahu Sattarul Ghuyub, es decir, es el ser de Allah que cubre las faltas de los demás. Y no solo Allah oculta las faltas de los demás, sino que en un hadith se dice que a Allah le gusta que se oculten las faltas. Hay un hadith de Musnad Ahmad. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Yuhibbul haya wa sitr. Hazrat Yala bin Umayya relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que ciertamente a Allah le gusta la vergüenza, la gente que tiene vergüenza y la gente que oculta las faltas. Y como Allah Ta'ala oculta las faltas, hay una tradición. Safwan bin Mu'riz relata que una persona preguntó a Hazrat Ibn Umar que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dijo respecto a la ocultación de faltas. Dijo que el santo profeta mencionó que el que esté cerca estará cerca de Allah hasta que Allah mostrará su misericordia y te preguntará: ¿tú hiciste tal cosa? Y dirás sí. También te preguntará: ¿y habéis hecho estas cosas? Te dirás sí. Y luego Allah Ta'ala dirá que yo en este mundo oculté tus faltas. Hoy en el día del juicio también ocultaré tus faltas y aquellas malas obras te las perdono. Este es el Dios querido que a sus personas queridas les oculta las faltas perdonándoles. El santo Mesías prometido en una ocasión ha dicho que otras religiones cuando hablan de que Dios oculta las faltas no pueden presentar este atributo, porque si tuvieran, por ejemplo, en los cristianos existiera este tema, no habría problema de la redención. Y en los arias el tema de que el castigo en este mundo Allah Ta'ala lo da de una forma u otra. Esta la presenta solo el Islam y su muestra
se muestra tanto en esta vida अगले जान में como en la vida futura. Pero no hay que interpretar que como a Allah Ta'ala le gusta ocultar las faltas y le ha perdonado al humano porque voy a ocultar tus faltas en este mundo कोशिश करते हुए बख्श देता हूँ, y aquí también te perdono, तो इस बात से कि हम लोग बेलगाम हो जाएं, no vaya a ser que nos sintamos libres para hacer lo que queramos y no sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, कि बख्शे तो जाना ही है, porque al fin, बुराइयां कर दी गई। si nos van a perdonar, entonces ¿qué más da? Vamos a hacer lo que queramos. इसमें आता है Hay un hadith कि मोमनों पर que a los momin, los creyentes, मार से बाहर las cortinas son incontables, es decir, al creyente Dios está continuamente ocultándole. Cuando un creyente hace un pecado, एक एक करके उससे फटते जाते हैं, entonces estas cortinas empiezan a romperse तो गुनाह करता चला जाता y si continúa haciendo estos pecados, है, पर्दा भी बाकी नहीं रहता। al final no queda ninguna cortina. ताला फरिश्तों से कहता है Y Allah Ta'ala dice a los ángeles छुपाओ, que oculta a mi hombre y con sus alas le cubren, vean, dice Azur, como Allah Ta'ala es ocultador. इंसान Pero si el humano पर अपनी हालत बदलने की कोशिश no intenta cambiar su situación, entonces Allah Ta'ala, ¿qué es lo que hace con el humano? Hay un hadith muy largo, es que Allah Ta'ala dice a los ángeles के बाद que después de ocultar a este humano, तौबा कर ले, si esa persona se arrepiente, Allah acepta su arrepentimiento पर्दों को y वापस लौटा देता है, le vuelve a cubrir con los velos, con las cortinas, मजीद 9 पर्दे y da sobre cada cortina 9 cortinas más पर्दापोशी, para que siga ocultándole. Pero si el humano no se arrepiente पड़ा रहे, y continúa pecando, entonces los ángeles dicen cómo podemos controlarle si es que nos está ensuciando incluso a nosotros. अल्लाह ताला Entonces Allah dirá a los ángeles, dejadle. के साथ क्या सलूक ¿Y qué ocurrirá con él? कि अल्लाह ताला फिर Luego Allah, cada una de sus faltas y sus pecados अंधेरों में भी किया que hubiera hecho en la oscuridad también las muestra. कि पर्दापोशी नहीं रहती, No queda después eh, la ocultación por parte de Allah. हमेशा Por eso cada creyente debe intentar ताला हमें तौबा करने que Allah nos permita repetirnos y que siempre participemos de la ocultación de nuestras faltas. El Santo Mesías prometido, hablando फरमाते हैं de este atributo de Allah, dice कि मालिक यौम दीन का तक que el Malik Yawm Din, el dueño del día del juicio, significa, जहान के लिए बहुत dice que una persona ha preparado un examen नंबरों की कमी रह जाती con mucho esfuerzo, pero no aprueba por poco, dice Azur que en el mundo se le suspende, pero la clemencia de Allah hace que apruebe, porque en la misericordia hay también una especie de cortina, de velo en el Islam. खुदा का वो खुदा पेश किया है Se ha presentado a ese Dios जमी मोहम्मद का सदावार है, इसलिए que वो रहमान es clemente, बदू अमल के अपना फजल करता है, Él यानी favorece ese Dios que el Islam ha presentado. हर किस्म की तारीफ Es un Dios que merece ser तमाम तारीफों में जमा है। todas las alabanzas. वही एक ज़ात है Es el único ser donde puede condensar todos estos atributos ऐसा अता करने वाला है, y es capaz de dar अता करने वाला है और रहमानियत के जलवे दिखाते y हुए muestra su misericordia. कि अगर किसी ने कोई अमल नहीं किया Incluso uno que no haya hecho una buena obra o que haya practicado un poco
Él compensa con creces, ये उसकी मालिकियत है कि मौत como Él es रहमान है। el dueño, Él es el clemente, su बाज़ दफ़ा el ser dueño hace mostrar escenas donde aparece de repente su misericordia y da incluso sin merecerlo, y también cubre las faltas y las debilidades del ser humano. Dice फिर मालिकियत यौमुद्दीन que al ser el dueño del día del juicio रहा है बामुराद करती है। hace, दुनिया की गवर्नमेंट कभी इस dice Zur, que los gobiernos mundanales no pueden asegurar que pueden dar trabajo o aprobar a todo el mundo. Sin embargo, el gobierno de Allah no tiene ninguna deficiencia y cualquier persona que intente practicar, Él le da el éxito a cualquiera que intenta मुकाबले में competir en el bien, y también a veces oculta las faltas que quedan pendientes. Es el que acepta el arrepentimiento. अल्लाह ताला Allah हाँ ऐब अपने बंदों के मालूम होते sabe los miles de fallos que tienen los humanos, pero no los muestra. हैं, ऐसी हया रखता है। Muestra celo por sus अल्लाह ताला seres. Allah Ta'ala dice, hay un hadith que dice que a Allah Ta'ala le gusta que la gente que tiene ताला किसी बात कहने से शर्माता vergüenza, y no es que Allah tenga vergüenza por algo, sino que libera al ser humano de sentir vergüenza, है। तो फरमाया मगर जाहिर नहीं करता। हाँ pero एक वक्त ऐसा आ जाता है hay un momento तो फिर इंसान अपने ऐबों में तरक्की que करता जाता है। el hombre cae en sus faltas, की हया y la vergüenza que Allah muestra y la cortina que Allah que hace que le protegen no le ayuda, empieza a negar incluso a Dios, y Allah entonces no permite que esto continúe, con lo cual esta persona al final cae en la humillación. Por lo tanto, lo que quise decir, dice Hazrat Masih Maud Islam, पर्दापोशी का भी है। que en la misericordia hay पहले ये भी जरूरी है una especie de cortina, pero ahí tiene que haber algún hecho, alguna obra buena, y si existe este deseo, Allah Ta'ala ya con ello muestra su misericordia, pero es necesario tener este primer deseo. El resumen es que रहीमियत से भी पर्दापोशी फरमाया होता है con su clemencia tapa las faltas, कुछ ना कुछ जो अमल कर रहा है y esas pequeñas buenas obras que hace el ser humano, Allah Ta'ala está compensándolas. इंसान में Y si en el ser humano शर्मिंदगी का एहसास हो tiene sentido de vergüenza por el mal que está haciendo e intenta arrepentirse, पर्दापोशी फरमाता है Allah Ta'ala le cubre las faltas. बस अल्लाह ताला के हया और पर्दापोशी को पसंद करने से Al gustarle a Allah Ta'ala el sentir vergüenza, बुराइयों में बढ़ता चला जाए और अपनी बुराइयों में no significa que el ser humano फिर बुराइयों में crezca continuamente बात पैदा होता चला जाएगा en el pecado, porque si no hubiera un freno, el humano empieza a perturbar el ambiente. Como piensa que Allah le va a perdonar, entonces no es necesario hacer ninguna buena obra. ऐसे जो ठीक लोग हों Estas gentes, hay un hadith que dice que estas gentes अल्लाह हया नहीं रखता que actúan así, Allah Ta'ala no muestra celo por ellos, sino que muestra incluso los pecados que se hacen en la oscuridad. Por eso, como Allah Ta'ala es Sattar, es ocultador, ये दुआ मांगते रहना चाहिए tendremos que pedir en la oración de que, oh Allah, protégenos en tu manto de la ocultación. El santo profeta Muhammad nos ha enseñado oraciones. Hazrat Jubair bin Mut'im relata
que yo a Ibn Umar escuché decir que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca rechazaba estas oraciones, y eran que, oh Allah, cubre mi desnudez y transforma mis inquietudes en paz. Oh Allah, protégeme de aquellas peligros que están delante de mí, detrás de mí, los que están a mi derecha, a mi izquierda, las que están sobre mí, y entro en la protección de tu grandeza, de esas miedos que me pueden destruir. Son peticiones de dua respecto a que Allah le ocultara, le protegiera, que le permitiera librarse de cualquier pecado. Dijo incluso que mi Satanás se ha hecho musulmán. Estas oraciones han sido enseñadas para nosotros, han sido diseñadas para nosotros, y que nos dé la oportunidad de que podamos hacer estas oraciones y cumplir con estas oraciones en esta época. El santo seguidor del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha enseñado también oraciones. Dice el santo Mesías prometido que, oh mi querido Dios, soy una persona llena de pecados y tú has visto que yo he transgredido, a pesar de ello me has dado premio tras premio, y cada pecado me lo has protegido, me has dado innumerables bendiciones y premios, y ahora ten compasión de este pecador y perdona mi incapacidad y protégeme de este dolor, porque aparte de ti no hay nadie que pueda librar de esta pena. Amén. En otro lugar hay una oración que, oh Señor de todos los mundos, no puedo agradecer tus favores, tú eres muy misericordioso y hay miles de favores sobre mí. Perdona mis pecados para que no sea destruido, y haz que tenga corazón sincero hacia ti para que reciba la vida, y cubre con un velo mis faltas y hazme hacer obras con las que tú estés contento. Yo pido refugio en ti para que no caiga tu castigo sobre mí, para librarme de los problemas de este mundo y de la vida futura, porque cada uno de los favores está en tu mano. Amén, Allahumma amén. Estas son las oraciones que deberíamos hacer para entrar en el refugio de Allah, y que miremos nuestras faltas continuamente, y entrando en el refugio de Allah intentemos librarnos de ellos. Los que después de aceptar entender el atributo de Allah de Sattar, y los que hace que el creyente tenga una serie de responsabilidades que voy a leer. Hay un hadith del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo que el que ocultó una falta de una mujer creyente, Allah le protegerá del fuego. Esto, dice Huzur, se ha dicho especialmente para aquella gente cuando se estropea la relación entre marido y mujer, buscan faltas, y no solo eso, dicen que no solo ellos sino las familias. Cuando empiezan a acusar a la chica, muchas veces sin razón de ser, Allah ha dicho que debéis ocultar estas faltas. A veces son cosas que se pueden relatar y a veces son solamente invenciones lo que se empieza a decir. A veces el chico
va al juez y empieza a acusar a la chica de una forma que uno siente vergüenza escuchándolo. Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que hay que cuidar la santidad de las mujeres. Y Hazur, que si a veces no hay posibilidad de que vivan juntos, una pareja, sea la razón que fuera, y tienen que separarse, pero se muestran unas pruebas que sin ellos también se podía conseguir la separación. Por lo tanto, un Ahmadi tiene que librarse de estas críticas, sea perteneciente al bando que pertenezca. Se ha hablado de la vergüenza o de la santidad de una mujer. Abu Sa'id Khudri relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquel creyente que mirando una falta de su hermano la cubre, Allah le hará entrar en el paraíso. En vez de buscar las faltas de unos respecto a otros, deberíamos ocultarlos. Y aquí se está hablando a las dos partes si se trata de una separación en una pareja, es decir, si queréis arreglar vuestros problemas, hacerlo de una forma legal, no buscando faltas de unos respecto a otro. Y si lo hacéis de una forma correcta, ocultando las faltas, cuando hay nuevos listas, nuevos compromisos, si mostráis este velo, esta cortina, Allah os llevará hacia el paraíso. En el primer hadith hablaba de librarnos del castigo del fuego, que Allah nos protegería del fuego por ocultar las faltas de los demás. Y sin embargo aquí dice que entraremos en el paraíso, no solamente nos librará del castigo, sino que nos premiará. Hay otra tradición, Abdullah bin Umar relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el musulmán es un hermano de otro musulmán, no puede transgredir sobre él, ni puede dejarle solo en el momento que lo necesite. Y aquella persona que ayuda a su hermano, Allah también cuida de él, de esa persona. Y que aquel que libra el dolor de un musulmán, el día del juicio, Dios librará también de las dificultades. Y el que oculta las faltas de un musulmán, Allah, el día del juicio también ocultará sus faltas. Este es el rango que debe tener un verdadero musulmán, un Ahmadi. Aquellos que en las manos del Santo Mesías Prometido han hecho un pacto de iniciación para librarse de estas faltas. El Santo Mesías Prometido dice al respecto, dice que veo que en la comunidad a veces hay problemas entre los hermanos y empiezan a atacarse unos respecto a otros, pero con estas peleas al final se deshonra a la otra persona y es muy desagradable. Dice Hazur, el Santo Mesías Prometido, que si uno reconoce, aunque sea la falta suya, ¿qué problema hay? Hay personas que por una pequeña cosa no dejan en paz a los demás. Si el nombre de Allah es Satar, ocultador, ¿por qué esta persona no muestra perdón y no pone una cortina sobre la falta de su hermano y que no le ataque continuamente sobre su dignidad? En un libro, dice el Santo Mesías Prometido, dice que leí que había un rey que escribía el Corán y un mulá le dijo
que este versículo usted lo ha escrito mal. उस आयत पे दायरा खींच दिया। El rey quitó ese versículo, dijo, ya lo miraré. जब वो चला गया Cuando se fue el mullah, दायरा को बादशाह ने काट दिया। quitó ese versículo y se le preguntó por qué ha hecho usted eso, en lugar de ha quitado la cita. उसने कहा कि दरअसल En verdad, dijo que ese mullah era mentira lo que decía, pero lo hice por agradarle. के बावजूद Es decir, a pesar de que hubieran diferencias, esta humildad बर्दाश्त और हौसला दिखाया mostró paciencia, que a pesar de ser yo el rey, ¿cómo te atreves a hablar delante de mí? Sin embargo, le perdonó y le ocultó también la falta para que no se enterara la gente que lo que estaba diciendo era incorrecto. Dijo el Santo Mesías Prometido que este debe ser el rango y esta raíz produce muchos daños que cuando uno coge una falta la propaga. Con eso hay que librarse porque se propaga mucho desequilibrio. Todo esto está incluido en el taqwa y tanto los asuntos externos e internos hay que tratarlos con taqwa porque no queda otra alternativa. Los ángeles obedecen y el que tiene este rango de taqwa entrará con los ángeles, porque teniendo el taqwa, después del taqwa vienen las bendiciones de Dios. El muttaqi, el timorato, se libra de los problemas del mundo, de que hay múltiples problemas, y si seguimos el camino del taqwa se libra del camino, porque Allah empieza a protegernos, a poner cortinas con estas faltas hasta que no adoptemos este camino. Dice Azul, el Santo Mesías Prometido, que los que hacen bet y no cumplen, ¿cómo pueden beneficiarse? Porque la transgresión ya la llevan con dentro. Si no ocultan las faltas de los hermanos, aunque hagan otros bienes, no puede permanecer en el corazón si hay orgullo y enfado. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Hay orgullo, hay mucha pamplina, uno entra en cólera en un instante. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y los demás? La persona que tiene buen corazón, aunque sea uno, la gente se influenciará. La gente buena que hace el bien por temor a Allah tiene una personalidad que entra en el corazón y dicen que esta persona es de Dios. El que viene de Allah, Allah le da una parte de su grandeza y esta es una fórmula de ser buen hombre. El dar problemas a los demás hermanos por pequeñas cosas no es adecuado. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es quien condensaba todas las cualidades morales y el último ejemplo fue el que él nos dio. Si tenemos esa misma bestialidad, qué pena y qué mala suerte, porque siendo de los ajarín, de las profecías de los que iban a unirse al final al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso no debemos acusar a los demás, porque a veces el ser humano él mismo se ve envuelto en estas faltas. Si no tiene esa falta, sin embargo, si tiene esa falta, su cuenta es con Dios. Hay muchas personas que ponen acusaciones falsas y les acusan de forma fea. Hay que librarse de esta forma, hay que transmitir el bien a los demás, hay que tratar bien a los hermanos, a los vecinos,
y hay que librarse del shirk, porque es una forma que destruye el taqwa. Una razón, dice Azur, es que hay un shirk, hacer politeísmo de forma oculta. Si uno supiera que Allah me está mirando, no podría hacer este tipo de actos que le están llevando hacia las cosas feas. Allah Ta'ala respecto a ocultar las faltas de los demás, hay un ayat que dice: gentes que habéis creído, no critiquéis, pero algunos críticas son y no os espiéis y no critiquéis a los demás. ¿Acaso alguno de vosotros desearía que comiera la carne muerta de su hermano? Por lo tanto, si esto os da asco, tened el temor de Allah, porque Allah acepta el arrepentimiento y es el que muestra misericordia de forma continua. En este versículo, cuando se habla de la crítica, está fundamentada en esa maldad que está relacionada con malas críticas, porque se buscan las faltas de unos y otros para que de esta forma pueda uno hacer degradar al hermano. Por eso en las relaciones personales no debemos espiar unos a otros, porque a Allah no le gusta. Después de, si empezáis a mirar las faltas, os sentaréis y luego empezaréis a criticar, buscaréis los defectos del otro, lo que habéis visto de la otra persona, y que puede ser una forma de deshonrar al otro, porque Allah es el que oculta las faltas, y aquellas cosas a las que Allah ha dicho que debéis poner una cortina, investigando, espiando, vosotros lo propagáis, y a Allah no le gusta esto. Es una cosa muy desagradable hacia Allah. Aquellas cosas que Allah ha dicho que no debéis publicitar, no tiene el humano ninguna posibilidad de expandirlo. Por eso en el hadith que he leído, Allah ha dicho que el que no cubre las faltas de su hermano, yo le castigaré, porque el no cubrir las faltas del hermano, donde uno intenta desnudar al hermano, en esa sociedad surgirá la disputa, las peleas, porque se mal hablará de un hermano, se dirán en el público, y la reacción es que crecerá la enemistad, cuando Allah nos ha dicho que debemos vivir con cariño y amistad. Rohamao Beinakun. Luego, siguiendo estas personas que han sido criticadas, romperá las relaciones con la gente cercana. Si habrán grupos, surgirán las disputas y algunas cosas que se han dicho que
producen división, फूट डालने वाले बनोगे crearéis confrontaciones. कह दिया कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार या फलां दोस्त या फलां शख्स Si se dice, por ejemplo, que un amigo, un familiar en tal ocasión dijo esto respecto a ti y me he enterado ahora, तो अगर उस शख्स ने si este ser किसी के खिलाफ की dijo algo en contra de esa persona, el que escuchó, ¿por qué no en ese momento tapó esto y lo dejó, cerró el tema? समझाने की ताकत नहीं थी Y si no tenía posibilidades de hablar, ¿por qué no hizo una oración para que Allah le reformara? वो बात करके Pero al hablar así, de esta forma, esa misma persona que ha propagado este mensaje está करने वाला फिर criticando, por un lado, गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है está siendo merecedor del pecado पर्दापोशी ना करने के al no ocultar, और दूसरे y por otro lado está generando también disputas. फसाद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया Y respecto a las disputas, तो कत्ल से भी ज़्यादा शदीद las disputas dice el Corán que son peor que un asesinato. और फिर एक बात ये Y luego इस तरह चुगली करने वाला el que critica मुआशरे में फहशा के फैलाने का बायस बन रहा है está बुराइयों के फैलाने का बायस बन रहा है propagando la maldad, जा रहा है porque de quién se habla, si es un pecado, तो कमज़ोरों के लिए para la gente que es débil, ईमानों के लिए para la gente que tiene poca fe, o para los jóvenes es una referencia, किया था porque dicen que si él lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Allah Ta'ala dice أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة लेकिन जो लोग चाहते हैं que कि aquella मोहल्ले में लगी फैल जाए quiere, के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी बड़ा दर्दनाक अजाब है tienen un castigo muy fuerte en esta vida y en la vida futura, y a pesar de que Allah desea que se cubran las faltas, desea लेकिन ऐसे लोगों के लिए que no para aquellas personas जो इस वजह से दुनिया में बेहयाई को फ़रोग़ देना चाहते que quieren mostrar la sinvergonzonería, aquellas personas que quieren mostrar la maldad de otras personas, también están incluidos हैं सरेआम करने वाले aquellas personas que lo propagan. तो इनके मतलब फरमाया Allah ha dicho दुनिया और आखिरत में que en esta vida y en la otra tendrán un castigo, क्योंकि जब मुआशरे में porque cuando बुराइयाँ en el की चर्चा होने लगी se hablará de estas personas जाहिर करने शुरू y se empezará a mostrar फिर हया के मयार ख़त्म हो जाते हैं los defectos, se acabará la vergüenza, इस मुआशरे में y en मुआशरा है en este ambiente जो सरेआम बाज़ हरकतें होती हैं occidental, cuando ocurre en estas cosas, porque no hay vergüenza, टेलीविज़न और दूसरे y ahora a través de la televisión y otros medios ha desnudado al mundo entero आज़ादी का नाम दिया जाता y lo denominan libertad, है इसकी वजह से नंग con lo cual la gente aparece desnuda होती चली जा रही y se está transmitiendo de una generación para otra. है और अफसोस से कहना पड़ता है Hay que decir con pena que a veces algunos ahmadis también se ven involucrados. Por eso en el Islam se ha dado mucho énfasis en el parda, en el velo y en no mostrar, no andar buscando las faltas de los demás, उसको फैलाओ ना y luego no lo propaguéis, अगर कोई ऐप porque si encontráis alguna falta वो इतना बेहजाब है y es una falta tan और बार बार उसको दोहराता चला जा रहा है que está mostrándolo una y otra vez, जमाती निज़ाम है hay una organización de la comunidad, अल्लाह कर दो decirlo al responsable y callad और उसके लिए दुआ करो y haced oración por él. अगर तुम Si के जुर्म को
फैलाने का मुझे बन रहे हो estáis propagando este defecto, तो फिर entonces दूर जा रहे हो। estáis separándoos del taqwa. अगर बिलफर्ज किसी के बारे में कोई बुराई Y si encontráis un में आ जाए defecto de alguien, और उसके बाद उस शख्स ने उस बुराई से तौबा भी कर ली हो, esa persona ha pedido perdón de esa falta, लेकिन फिर भी किसी मुखालफत की वजह से y por alguna oposición के हाथ आ जाने पर o entrar en alguna, बुराई का इल्म किसी शख्स को हो जाता है, uno sabe que ha encontrado un medio para criticar, ना सिर्फ पर्दादरी का मर्तकब हो रहा है, no solo no está चुगली करके quitando el velo, sino वो हरकत कर रहे हो जिस तरह estáis कोई शख्स अपने मुर्दा भाई का comiendo la carne de vuestro hermano muerto. मुआशरे Por lo tanto, किस्म के फसाद para librar और अपने आप को a la, जाने के लिए a la sociedad del इंतहाई जरूरी las peleas es necesario ocultar las faltas, इस्लाह की गरज से pero si se hace con un interés, दुआ के साथ con el motivo de una reforma, hay que decírselo al responsable. Si veis फिर उस ओहदेदार का una falta y luego el responsable, él, मामला रखकर presentando las pruebas, debe intentar reformarlo, किसी ने बुराई पर जिद pero नहीं पकड़ी, si alguien तुल वसा की कोशिश करे, no quiere reformarse, entonces el responsable tiene que intentar que esto no salga fuera. El santo Mesías prometido dice que nuestra comunidad debe, que al mirar una falta del hermano uno tiene que hacer oración, pero si no hace oración y llevan este tema lejos, entonces hacen una falta. ¿Cuál es un fallo que no puede desterrarse? Por eso hay que pedir oración por la persona, por el hermano. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando se preguntó sobre la crítica, dijo की सच्ची बात का que una cosa cierta de una persona cuando no esté, tiene que decirse que cuando él esté, si se siente mal, es ghibat, es crítica. Y si tú cuentas esto y si no está, इसमें रिबत करने को एक भाई का गोश्त खाने dice que se ha asemejado la crítica de un hermano con comer la carne de un hermano muerto. Ahora dice el Santo Mesías prometido que es el inicio de la comunidad. Después de 120 años, cuando la época se separa del profeta, esas nuevas faltas vuelven a crecer y según la gente crece, hay personas nuevas y no pueden limpiar sus faltas. Hay hermanos que no se mantienen firmes, no entienden el taqwa y empiezan a crecer estas faltas. Por eso esta época es muy difícil y esto que nos ha dicho el Santo Mesías prometido hay que escucharlo y hay que intentar cumplirlo. Dice que algunos defectos existen en la comunidad, como uno se levanta de una enfermedad muy grave y tiene algo de fuerza. Por lo tanto, al que veamos débil hay que darle un consejo en privado. Si tiene uno un verdadero quiere reformar a la comunidad, si ves a algún hermano débil, en lugar de cubrirle, investigarle o buscar sus faltas, debéis aconsejarle como amigo. Si no acepta, haced oración por él. Y si no conseguís hacer el favor, entonces pensad que ponedlo en las manos de Allah y
es posible que esta persona se reforme जमाती निज़ाम से अब y luego cuando la comunidad, पाया जा सकता है और फिर जमाती निज़ाम का काम है y luego es la comunidad quien debe रात में रखते हुए ऐसे मामलात को tratar este tema con mucha delicadeza para que la gente no se entere en todo el mundo. Hay muchos ladrones किसी को तर्क कर देना हमारा porque se han reformado. No tenemos que rechazar a alguien. Si un niño se ha estropeado, hay que hacer esfuerzo para recuperarle. Y así कुरान करीम की ये तालीम हरगिज़ नहीं है hay que hacer con nuestros hermanos. El Santo Corán nos dice que si vemos un defecto lo propaguemos. इख्तिलास है कोई मरहमा Dice al contrario que tenemos que mostrar paciencia y con misericordia. Marhama significa que al ver las faltas de los demás debemos hacer oración. En la oración hay mucha fuerza y aquella persona su situación es muy triste que muestra un defecto de alguien 100 veces pero no hace oración ni una sola vez. बयान करना चाहिए Uno que tiene que mostrar la debilidad cuando al menos debe hacer oración durante 40 días. Debéis intentar tajallaku bi akhlaqillah. No queremos decir que seamos compinchemos con la falta, sino que no debemos criticar porque en el libro de Allah se nos ha dicho que es un pecado शेख सादी के दो शागिर्द थे que se propague. Había una persona que tenía dos discípulos, el otro कि आखिर पहले ने सादी से बयान किया eh, मैं कुछ बयान que करता cuando el primero dijo que cuando dijo algo, el otro por la envidia se quema. El sheikh dijo, uno ha adoptado el camino del infierno porque te ha envidiado y tú has criticado y me has contado su falta. ये भी बुराई है También es una cosa mala. Es decir, el Santo Mesías Prometido dice, esto no puede continuar hasta que no haya misericordia, oración, ocultación y misericordia. Esto tendremos que crearlo en la comunidad y según la comunidad está creciendo, कोशिश से पैदा hay que hacerlo de una forma especial, के झगड़ों को ज्यादा no que debemos hacer crecer las disputas. El Santo Mesías Prometido en distintas partes en la comunidad ha dado este ejemplo de perdón y de ocultación de las faltas, que Allah nos dé la posibilidad de que el atributo de ocultación de faltas de Allah, que seamos de esta forma, que Allah, mostrando su misericordia, तमाम बुराइयों से en todas estas dificultades, nuestros corazones, नफरत पैदा करते हैं haga que sintamos rechazo hacia estas debilidades y el objeto de la venida del Mesías Prometido seamos capaces de cumplirlo. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.